¿Qué onda? Aprovechando esta época de terror, de Halloween, Día de Muertos, etcétera, les voy a contar unas historias, bueno, sucesos reales de donde vivía anteriormente. Muchas personas que me conocen, que han ido a esa casa, sabían las historias que pasaban ahí. Y pues bueno, se las voy a contar a ustedes. Están un poco cabronas, la verdad se los cuento porque, no sé, es algo que a mí me pasó. No solo a mí, a casi toda esa familia y a amigos de la familia. Entonces, pues bueno. Yo vivía en la típica casa familiar de abajo mis abuelitos, arriba yo y del otro lado mi tío, ¿no? Entonces eran como departamentitos. Hasta arriba había un gimnasio que había puesto mi papá y mi tío, me parece. Tenían una mesa de billar y etcétera. Ese se las voy a contar en la siguiente. Pero bueno, yo cuando estaba chiquito no había poder humano que me hiciera entrar a la cocina. Porque hagan de cuenta que cuando entraban a la casa de mi abuelito, entraban por una puertecita, había dos puertas, una de este lado y otra hasta acá, ¿no? Pero por lo regular entrabas por la primer puerta y entrabas y había un comedor y luego del lado izquierdo había una sala y había una puertita. Esa puertita hacía que entraras a la cocina, daba a la cocina y en esa cocina también había un comedor. Y en esa parte, unido, había hasta atrás un cuarto, que justo le decíamos el cuarto de hasta atrás, que la neta tú desde que entrabas ya más grande o chiquito, lo que sea, la vibra se sentía muy, muy pesada. Ese cuarto, el típico que tenía cortina, ¿no? Entonces, yo cuando estaba chiquito, le estoy hablando de 2 o 3 años, y la neta lo tengo muy, muy presente, no se me ha olvidado. Yo entraba y cuando me querían hacer entrar a la cocina no había poder humano que hicieran que yo entrara a la cocina. Porque en cuanto me metían, yo veía fijamente hacia un punto y la verdad yo lo que veía era de que literal abrían la cortina, no atravesaba, no nada. O sea, yo veía que abrían la cortina y aparecía una familia, un señor, una señora, estaba una niña, un niño y tenían cargando a un bebé. Entonces ya cada que entraba estaba bien cabrón porque el señor se acercaba hacia mí, o sea, literal caminaba hacia mí, yo chiquitito, y yo me metía entre las piernas de mi mamá o de mi papá, o a lo mejor si un tío me metía cargando, yo como que volteaba hacia otro lado porque no quería ver. Y el señor literal se me acercaba y me decía, el coco. Así me molestaba. Entonces la verdad es que a mí me daba mucho miedo. Mis papás, bueno, yo les decía el coco, y mi papá siempre insistía que él nunca me había dicho nada del coco, mi mamá tampoco. Entonces no había como una forma en la cual yo sacara pues eso del coco. Entonces eso pasaba siempre que entraba a la cocina. La neta no pasaba, o sea, por ejemplo, yo podía estar en las escaleras, en el patio, no pasaba nada, o en la sala que les digo, cuando entrabas, que estaba el comedor y la sala, y no pasaba nada. El pedo era cuando yo entraba a la cocina y que salía de ese cuarto de hasta atrás. Ese cuarto, la neta, sí tenía una vibra bien pesada, súper pesada. Les digo, estando chico y grande, muchas personas, tíos, amigos, etcétera, no les gustaba entrar ahí porque la vibra estaba demasiado pesada, pero específicamente en ese lugar. Entonces, creo que me pusieron agua bendita una vez que yo estaba como que en mi cuna y dejé de ver por un tiempo. O sea, ya no veía tan intenso. Pero ya cuando estaba más grande, me preguntaban qué era lo que yo veía y yo ya pudiendo hablar, pues yo les decía que era como la caricatura de Scooby-Doo. Entonces, pues como la caricatura de Scooby-Doo había un chingo, ¿no? Pero después yo ya vi una como escena que justo me recordaba eso. Y yo les decía que eran como esos. Entonces las personas que yo veía eran como personas pantanosas. Yo les decía que eran quemadas. Pero ya cuando crecí un poquito más y todo eso, vi que eran como personas pantanosas. O sea, tipo, les estoy hablando de 5 o 6 años. Y yo ya les decía que eran como los de Scooby-Doo, que eran pantanosos. Y ya después me comentaron que ese lugar donde estaba esa casa, que es en la colonia Impulsora, está el metro Impulsora, donde está la FES Aragón. Si tú vives ahí ahorita, pues seguramente estás conviviendo con alguien de esos. Pero bueno, me dijeron que esas personas, bueno, que antes eso era un pantano. Entonces ya cayó un poquito y machaba un poco lo que yo decía. Porque probablemente, pues no sé qué habrá pasado, pero siento que, según yo, pensaba que se habían ahogado o algo así esa familia. Y por eso estaban como pantanosos. Pues esa es una de las historias porque la neta son un chingo. Entonces les voy a ir dejando así como la serie de historias. Entonces me echaron agua bendita, creo que rezar o no sé qué tantas cosas.
y dejé de ver, les digo, o sea, dejé de ver con esa intensidad. Tampoco era que diario viera o cosas así, pero alguna que otra vez sí tuve como esa habilidad o maldición, o no sé cómo se diga, de volver a ver cosas. No tan cabrón como cuando estaba morrito, la verdad, pero sí eran cosas que, pues, que yo veía en ese entonces y sí estaba bien perro. Entonces, si ustedes han tenido como alguna experiencia de ese tipo o así, déjenmela aquí en los comentarios.